7:40. Vamos a aprovechar el tiempo para saludar de inmediato al economista Mauricio Pozo Crespo, exministro de Economía y Finanzas, con quien vamos a conversar sobre el tema económico. Buen día, economista. Gracias por el diálogo aquí en OMC Noticias. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. A la orden. Le preguntamos, ¿el gobierno nacional tiene un plan económico o qué señales está emitiendo frente a la situación crítica en que le dejó la economía el expresidente Guillermo Lasso? Hace pocas semanas el gobierno y el ministro de Economía hicieron conocer un diagnóstico de cómo recibían la economía. Ese diagnóstico, a mi criterio, fue bastante cercano a la realidad. Yo diría un diagnóstico adecuado y cercano, como digo, a lo que realmente estaba sucediendo hace pocas semanas atrás. Sin embargo, las decisiones que ha venido adoptando no van en la dirección de corregir esos problemas. No hay, a mi criterio todavía, un programa económico. Un programa económico es algo integral, algo completo, algo compendiado, donde existan metas, donde existan instrumentos para alcanzar esas metas, donde existan instrumentos, un cronograma con fechas. Eso es un programa económico, no una ley que se envía a la Asamblea, en este caso esta ley emergente, donde se abordan temas aislados, como es, por un lado, la amnistía, por otro lado, los incentivos para la contratación de jóvenes, sin que, por ejemplo, se aborde el otro problema fiscal, que es el tema del gasto, donde está el tema de los subsidios, por ejemplo, donde principalmente tenemos el problema del precio de los combustibles y de la no focalización de ese tipo de subsidio estatal, donde hay un problema de la deuda que tampoco se ha abordado, con los tenedores de bonos y también con los multilaterales, que hay que buscar un alivio. Tenemos un crecimiento del gasto hasta noviembre, que cuando cae el ingreso hasta noviembre de este año, en el 8% el gasto crece en el 9%, lo cual es impresentable. Hay que ponerle un techo, un freno. Entonces, sume todos esos factores que no están citados. Entonces no podemos decir que lo que está enviado a la Asamblea es un programa económico. Es una pieza de un rompecabezas más grande que lamentablemente todavía no está anunciado. Economista Pozo, desde el retorno de la democracia, y me corrige si me equivoco, el gobierno que ha subido al poder lo que ha hecho es aplicar impuestos, deudas y deudas, y política económica para poder manejar el recurso económico. ¿Usted cree que es momento de que se reflexione por parte del gobierno para poner en marcha una política económica a mediano y largo plazo que en el tiempo nos posibilite tener un respiro económico y no seguir endeudando al país? Bueno, yo no estoy de acuerdo, dada la condición actual de la economía, que hay ajustes tributarios adicionales. Este año el país va a crecer el 23, cerca del 1%, y la perspectiva para el próximo año es muy similar. En esas condiciones, pensar en aumentos de impositivos me suena poco prudente y poco eficiente. Y uno. Y dos, el mayor problema de las finanzas públicas no está tanto en el ingreso, sino en el gasto. Y ahí no se han adoptado decisiones. Entonces me parece que esto tiene que ser combinado. El proyecto emergente es mucho más del lado del contribuyente, lo que se está proponiendo, más que del lado propiamente fiscal. Hay que combinar los dos lados, fiscal, contribuyente, pero al mismo tiempo atacar el mayor problema que tenemos, que es el tema del gasto, como acabo de citar. Entonces, si nosotros incorporamos esos principios o esos ámbitos, más todas las otras acciones que estoy explicando, podremos tener mayor credibilidad y que no pase lo que nos está pasando. Fíjese, el presidente Milei de Argentina acaba de anunciar con su ministro de Economía un programa. Eso ha sido muy bien recibido por los mercados. ¿Por qué? Porque es mucho más completo, ataca los temas de fondo. El caso del Ecuador, anuncia el gobierno el envío de esta ley, ¿y qué pasa con los mercados? Nada. No solamente que no pasa nada, sino que sube el riesgo país. Y en el caso de los argentinos baja el riesgo país, ya está con un riesgo menor al Ecuador.
Entonces, no podemos darnos de lujo en estas circunstancias. Peor en un gobierno de años, 5 meses, no tener un programa estructurado con metas, aunque sea de plazo corto. Yo no estoy pidiendo que el gobierno genere gran crecimiento económico y total saneamiento fiscal en ese periodo, no digo eso. Lo que estoy diciendo es que le pongan riel a un tren que se está yendo por otro lado. Y eso ya creo yo sería una buena contribución para el siguiente periodo, así sea el propio gobierno actual o cualquiera que llegue. Cuando usted habla de gastos, implica burocracia, implica empresas públicas ineficientes, implica eliminación, implica una buena recaudación tributaria donde todavía hay fallas, implica no seguir generando, sin duda, este alargamiento de empresas que no pagan al fisco y que cada gobierno se les renueva un plazo para que sigan pagando y tasas impositivas que por las deudas tienen. Implica todo lo que usted menciona de manera correcta, pero de manera coordinada e integral. Es decir, fíjese, las amnistías debería ser un mecanismo de, ahí sí, plan Z, como un tema muy esporádico, pero lamentablemente en el Ecuador ya ha sido un tema recurrente. Y eso produce en la economía lo que se llama un incentivo perverso, es decir, ¿para qué voy a pagar? Mejor me siento a esperar para la próxima amnistía. Claro. Me parece que por ahí, pues si eso se repite tanto es porque algo no funciona. Claro. Ya, eso es un mecanismo que no es sano, no demuestra un manejo fiscal adecuado. Entonces ese tema tendrá sus beneficios porque le da plata al Estado, pero es como un shot. Y el Estado se nutre de ingresos permanentes, no de un valor puntual porque se tomaron las reservas internacionales o porque hubo una amnistía u otra decisión de esa naturaleza. Creo que por ahí no va el tema. Por otro lado, se necesita atacar los problemas que el mismo gobierno dijo que existe. Pero las acciones son acciones políticamente difíciles, obviamente. Pero si el gobierno está pensando que una acción le va a ayudar o no le va a ayudar, o le va a perjudicar o no le va a perjudicar en la elección del 25, ahí sí estamos complicados. Se necesita que se adopten las acciones que el país requiere. Si eso le afecta políticamente o electoralmente al presidente Noboa para el 25, lamento mucho, pero para eso está. Yo creo que los gobiernos y los dignatarios y los ministros de Economía también, le digo, están con la disposición de hacer lo que más le beneficie al Ecuador y que no para que le estén aplaudiendo al otro día, sino para que le den un real apoyo a la ciudad, al país y a todos los ecuatorianos. En este caso en particular, ¿qué han dicho, por ejemplo, del subsidio a los derivados de combustible? Algo creo que empezaron a mencionar, creo que fue ayer. Veamos hasta dónde van. ¿Qué han dicho del techo del gasto público? ¿Qué han dicho de la renegociación de los bonos, como dije, con los tenedores y la deuda? ¿Qué han dicho de la deuda del Estado con la seguridad social, que es una bomba de tiempo? Eso no es solo un problema del seguro, es un problema fiscal. Hay otro problema que impide la inversión que tanto buscan hacer, que es el esquema laboral vigente, que es obsoleto, no sirve, no facilita la contratación. Entonces, creo que hay muchos temas donde podrían haber entrado y entraron con esta ley, que no quiero calificarle de mala, pero no es tan trascendente como otros temas que requiere la economía en este momento. La venta del oro parecería ser que es una alternativa que también está barajando el gobierno y que podría concretar, pero es un en algo atender la emergencia del día de hoy, pero para mañana, ¿qué? Usted ha dicho otro tema que es correcto. De acuerdo a la ley, las utilidades de las empresas públicas, estatales, autónomas, como el Banco Central, tiene que pasar a fin de ejercicio al presupuesto del Estado, al gobierno central. Y eso desde el punto de vista legal es así. Lo que pasa es que hacer una operación de venta de petróleo, de oro, para que esa plata entre
en lugar del petróleo, es decir, hay un cambio del activo, no hay cambio de los saldos. Pero como el oro ha subido de precio, ese diferencial pase al presupuesto vía la propia ley. Yo diría, ¿qué aporte real está teniendo eso? Claro. Cuando lo que está, primero la cifra no va a ser mayor, será 300 millones en el mejor de los casos, yo creo que va a ser menos, no va a ser mayor. El problema no es ese, el problema es que estamos utilizando lo que yo le llamo una medida cuasi fiscal, en este caso monetaria, para arreglar un problema fiscal. Entonces, creo que es una forma escondida de demostrarle al país que sí quieren utilizar las reservas. Y eso no me parece que es sano. Ya han dicho que era el plan Z, recordará, pero ahora me parece que ya medio creo que parece el plan B. Entonces, por todas las aproximaciones que están haciendo, recuerde lo que querían hacer, creo que ya negaron el tema de postergar o reperfilar la deuda del Estado con el Banco Central, que ese estaba en la ley también y parece que ya dieron retro en esa materia. Pero por el lado que usted le vea, fíjese que todo apunta en esa misma dirección. La liquidez de la CFN con un crédito externo del BID, que le pasaron con un pacto de liquidez al presupuesto, ni siquiera es deuda, para que se ayude a pagar la nómina de noviembre. Entonces ya no es que es un caso aislado. Son algunas decisiones que apuntan a que le están viendo con mucho apetito a las reservas. Y eso a mí me preocupa, porque las reservas hay como irse por un lado o por el otro, o de manera indirecta o de manera directa. Y creo que eso no es sano. Que hagan las cosas que tienen que hacer. El subsidio a los derivados tiene que abordar. Es un tema fiscalmente complicado y político, claro que es difícil. Pero eso le va a dar 3,000 millones al Estado y va a empezar a recuperar al otro día, no como el tema tributario, que es un tema mucho más gradual en el tiempo. No, esto del precio de los derivados es al otro día. Y subsidiar, obviamente, para no afectar al bolsillo de la gente, a la pesca artesanal, por ejemplo, el transporte público o al transporte de personas, al transporte de carga, etcétera. Pero no dejar un subsidio a los precios, no existen nunca subsidios a los precios. Hoy la focalización se la puede hacer tecnológicamente para varios sectores. Fíjese, uno nunca puede subsidiar precios. Lo que tienen que subsidiar son sectores, personas, actividades económicas, pero no precios. Porque cuando usted subsidia un precio, no subsidia a nadie. Protege a todos, no focaliza. Y eso es una entrega de recursos del Estado a personas, empresas que no necesitan el apoyo del Estado, es un desperdicio de fondos. Entonces, tienen que poner el precio al mercado internacional en forma gradual, como lo estábamos haciendo en el 20, y después, y al mismo tiempo focalizar para que no sube el transporte, por ejemplo, público, por dar simplemente un ejemplo. Es lo que tienen que hacer. Pero los mecanismos rebuscados también son un problema, porque generan distorsiones. Recuerda usted que estaban hablando que llegue el automóvil a la gasolinera, entonces ahí ven si el señor gana más de tanto, le cobran el galón en tanto. Si el señor tiene un carro de más de cilindraje no sé qué, paga otro valor distinto. Eso genera distorsiones. El mercado, lamentablemente, en esto se mueve muy rápido. En poco tiempo pues, se buscarán un chip para evadir el pago del precio que corresponde. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Economista, muy gentil por su tiempo y sus apreciaciones respecto al tema que hemos tratado. Gracias. Alíviese. A ustedes, muchas gracias, Orlando, muy amable. Gracias. 7 de la mañana con 54 minutos. Gracias al economista, exministro de Economía y Finanzas.